Antes de contaros este caso, me gustaría explicar qué es la combustión humana espontánea. Cuando hablamos de combustión espontánea, hablamos de un fenómeno en el cual un cuerpo se calienta y arde sin que haya ningún factor externo que pueda provocar un aumento de la temperatura tan importante como para producir llamas. Por lo tanto, estamos hablando en el caso de combustión humana espontánea de un extraño fenómeno en donde personas han sido encontradas incineradas hasta los huesos, sin que haya una fuente externa que haya podido causar el fuego. Uno de los casos más populares de combustión humana espontánea es el de Mary Reiser, caso que os voy a contar a continuación. Mary nació el 8 de marzo de 1884 en Columbia, Pensilvania. Se casó con el Dr. Richard Reiser y tuvo un hijo. En 1951, Mary vivía en Florida, en un apartamento alquilado a la familia Carpenter, y a sus 67 años estaba viuda. El 1 de julio fue el último día que se la vio con vida. Esa noche, su hijo y la dueña de la casa acompañaron un rato a Mary mientras charlaban y ella disfrutaba de un cigarro. Esa noche, sobre las 5 de la mañana, la señora Carpenter se despertó por un fuerte olor a quemado en la casa y pensando que era la bomba del agua que se había recalentado, se levantó, la apagó y se volvió a acostar. Sobre las 8 de la mañana del 2 de julio, el cartero trajo un telegrama dirigido a Mary. La casera lo recibió y se dirigió a la puerta de Mary con el telegrama. Al llegar a la puerta notó algo extraño. Tocó el picaporte y estaba muy caliente, y además nadie respondía, así que decidió pedir ayuda y llamar a la policía. Cuando llegó la policía encontraron algo terrorífico. En el rincón de la habitación, entre los restos de una silla en la que Mary había estado sentada, se encontraba su cuerpo totalmente calcinado, reducido a cenizas. Entre los restos calcinados se encontraron el hígado, la columna vertebral y su cráneo, que extrañamente estaba reducido al tamaño de una taza. También estaba su pie izquierdo, aún con una zapatilla de seda negra. La habitación mostraba poca evidencia del incendio. Algunos objetos de plástico de la habitación a cierta distancia del asiento se habían ablandado y habían perdido su forma. El reloj de la pared se había detenido a las 4:20 de la madrugada. Se había roto un espejo y poco más. La única evidencia de fuego era la pequeña zona circular quemada donde Mary había estado sentada. ¿Cómo se pudo quemar solo Mary y nada más en la habitación? ¿Qué pasó en esa habitación? ¿Qué inició el fuego? Con estas preguntas en el aire empezaron a salir muchas teorías para tratar de encontrar un porqué. Una de ellas era que la víctima murió de un ataque al corazón o un derrame cerebral y que si estaba fumando ese cigarrillo prendió la ropa y se quemó. Aunque es bastante lógica esta teoría, existen ciertos detalles que crean dudas, como por ejemplo que el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua, evitando que se arda tan fácilmente. Y la víctima estaba completamente reducida a cenizas, y para que eso ocurra se necesitan temperaturas mayores a los 1700 grados centígrados. Los crematorios, por ejemplo, trabajan con temperaturas de 870 a 980 grados centígrados, y los huesos no se destruyen completamente, teniendo que ser posteriormente triturados. El 8 de agosto, el FBI finalmente declaró que Mary había sido incinerada por el efecto mecha. La teoría del efecto mecha dice que una persona se mantiene en llamas a través de sus propias grasas después de ser encendida de manera accidental o de otra manera. Mary era una persona que fumaba y además era consumidora de pastillas para dormir. Así que el FBI dedujo que había caído dormida profundamente mientras fumaba y prendió así fuego a su ropa. En este caso, y a petición del jefe de policía, la escena también fue investigada
por el antropólogo físico Krogman. Este antropólogo cuestionó las conclusiones del FBI respecto a este caso. Krogman no creía que un cuerpo humano pudiera quemarse así de esa forma, como la mecha de una vela. Respecto al cráneo, decía que no se reducían de esa manera en la que se había reducido, ya que en presencia del calor el cráneo explotaría en muchas partes. En cuanto al cuerpo, no podía concebir cómo se había quemado y reducido a cenizas, y que al apartamento no se hubiera quemado. Más tarde, esta persona se alejó totalmente de esta declaración, y entonces expuso la teoría de que Mary había sido asesinada en otro lugar, que el asesino la incineró en un crematorio y que luego transportó los resultados al apartamento, algo que carece totalmente de sentido. Hay más casos de combustión espontánea humana, como por ejemplo el caso de Helen Conway. Helen murió en tan solo unos minutos quemada completamente y sentada en una silla. Estaba viva a las 8:42 y cuando llegaron los bomberos 6 minutos más tarde, ya nada pudieron hacer por ella. Otro caso es el de Michael Faherty, de 76 años, que fue encontrado en la sala de su casa acostado de espaldas con la cabeza cerca de la chimenea y totalmente calcinado, pero sin que el fuego se extendiera al hogar. También os comento el caso de Sid King, una persona mayor en silla de ruedas, que en 1956, sin previo aviso, las llamas comenzaron a emanar de su estómago, extendiéndose rápidamente en todas las direcciones y envolviéndolo en segundos. Cuando llegaron los bomberos 15 minutos más tarde, ninguna habitación había sufrido daño, y de Sid King solo quedaban sus pies, ya que lo demás eran cenizas. Otro caso es el de Henry Thomas, que lo encontraron calcinado en su salón, y solo quedaron sin calcinar la parte superior del cráneo, los pies y las piernas por debajo de la rodilla. Por último, también os comento el caso de Danny Van Zant, que en el año 2013 apareció en su casa totalmente calcinado sin que la casa de madera sufriese ningún daño. Como veis, hay muchos casos de combustión humana espontánea y ninguno ha podido ser resuelto, lo que me llega a pensar lo increíble y misterioso que es el cuerpo humano.